pastor. Muy buenas noches a todos. Gracias al Señor. Nos da mucha alegría y estamos muy contentos entre semana poder estar en este lugar. Un jovencito va a ver a su papá. Se presenta con un poco de susto y le dice: papá, Satanás es más grande que yo. Le pregunta el niño al papá y el papá le responde: sí, Satanás es más grande que tú. Y el niño se angustia y le pregunta: papá, Satanás es más grande que tú. Y el papá le dice: sí, Satanás es más grande que yo. Así que el niño, con más susto y con más miedo, le pregunta a papá: ¿y Satanás es más grande que Jesús? ¿Y qué cree usted que le responde el papá? El papá le responde: no, Jesús es más grande que Satanás. Así que el niño saca la siguiente conclusión: si Jesús es más grande que Satanás, entonces yo no tengo miedo. Diga conmigo: yo no tengo miedo. El diablo puede ser más grande que cada uno de nosotros, pero no es más grande que Jesús. Y como Jesús es más grande que Satanás, diga conmigo: yo no tengo miedo. ¿Qué tal si lleva su manito a su corazón y dice en esta noche: Señor, hoy tú eres más grande que ese problema, tú eres más grande que esa deuda, tú eres más grande que esa enfermedad, tú eres más grande que esa situación, y tú estás conmigo en mi corazón, y por eso hoy yo no tengo miedo. Amén. Es muy difícil para el ser humano, o no sé si para usted, le voy a hablar desde mi punto de vista, confiar en Dios cuando las cosas en la vida son muy difusas. Para mí es difícil confiar cuando siento que en mi vida hay un dilema y tengo más preguntas que respuestas de la vida. Y hay preguntas que nosotros nos hacemos muchas veces, no sé si usted se las ha hecho, y una de ellas es: ¿cómo andar por fe cuando no entiendo el camino? Y otra pregunta que uno se puede hacer hilada a esta es: ¿cómo puedo confiar en Dios cuando no entiendo? Y lo que yo he visto es que la vida está llena de etapas que no tienen sentido, y hay situaciones en la vida que jamás yo las hubiera escogido. Yo no hubiera escogido que mi mamá hubiera muerto. Yo no hubiera escogido que viniera una enfermedad crónica en mi vida. Yo no hubiera escogido muchas cosas, pero no tienen sentido esas cosas. Que de un momento a otro yo tengo la seguridad de un empleo, voy al otro día y cerraron la empresa. Es algo que no entiendo, que si la vida me pusiera a escogerla personalmente, yo no la escogería. Y mi problema cuando no estoy entendiendo lo que está sucediendo a mi alrededor es que yo quiero entender y quiero encontrar el propósito por lo que Dios está permitiendo lo que está sucediendo a mi alrededor. Y cuando yo no entiendo por qué está sucediendo lo que está sucediendo, mi problema es que yo lo quiero entender no después, sino que lo quiero entender ahora. ¿Cuántas veces usted de pronto ha hecho la oración que yo he hecho? Y es: Dios, explícame ya. Yo necesito ya una explicación. Ninguno, solo yo. Pues bueno, yo le cuento mi testimonio. Yo muchas veces le he dicho: Señor, yo necesito entender por qué me está pasando esto. Es más, Señor, yo necesito una explicación ya. Y en ese momento, cuando yo no entiendo las cosas y cuando quiero que Dios me explique ya, mi oración se reduce simplemente a la siguiente: Señor, dame luz sobre esta situación. Yo quiero saber por qué me está pasando esto. Y no sé si a usted le ha pasado que entre más ora, menos luz viene. Pareciera que el problema se agudiza, se ahonda, se vuelve más grande, y usted siente como que fuera de que Dios permitió que viviera una situación difícil, no entiende, Dios no le explica y el Señor no le da luz sobre esa situación. Yo no sé si alguno se identifica conmigo en esta noche. Entonces, ¿qué pasa cuando la situación se vuelve más confusa? Todo iba bien y de un momento a otro las cosas se complicaron.
Entonces yo pensaba en una estabilidad laboral, pero de un momento a otro esa empresa está haciendo recorte de personal. Y de un momento a otro yo era de los empleados que sentía que así se acabara la empresa, yo seguía laborando en ese lugar. Pero fui el primero que llamaron a decirle: Señor, ya no hay más empleo para usted. ¿Qué pasa cuando yo digo mi hogar es perfecto? Tengo el hogar que es sueño de los sueños de muchos, pero de un momento a otro me doy cuenta que mi cónyuge está chateando con otra persona a escondidas. Y yo creía que tenía mi hogar perfecto, que tenía un matrimonio perfecto, y me doy cuenta de algo de esa persona que está a mi lado. ¿Cómo darle sentido cuando la vida trae sorpresas? ¿Y a cuántos de los que estamos acá la vida nos da sorpresas? Y dígale que está a su lado: sorpresas te da la vida, ¿cierto? ¿Y sabe usted que el camino hacia el triunfo está lleno de esas sorpresas que nos da la vida? Porque alguien decía que el camino hacia el triunfo muchas veces es atravesar las tormentas de la vida. Y cuando miramos a Jesús, que hace poco celebramos el domingo de resurrección, no hay salvación sin cruz. Se lo voy a repetir: no hubiera existido una salvación si Jesús no hubiera ido a la cruz. Entonces, la Biblia donde vamos a leer en este momento es el tiempo final del ministerio terrenal de Jesús. Y Jesús le está hablando en este momento a sus discípulos. Y vamos a ponerle mucho cuidado a lo que Jesús dice. Y está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Y yo voy a esperar que usted vaya a su Biblia al Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Y los versículos 21 y 22 es una conversación que Jesús está teniendo con un hombre que se llama Pedro. ¿Cuántos hemos oído hablar de Pedro? El primero que se bajó del barco, el que le cortó la oreja al soldado romano, el que dijo que nunca iba a negar a Jesús. Pedro se metió en graves problemas porque Pedro era el de los que hablaba y después pensaba. Pero en Mateo capítulo 16, versículo 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que tenía que ir ¿a dónde? A Jerusalén y padecer mucho. Jesús, ¿cómo ve Jesús el sufrimiento? Yo le pregunto, ¿cómo ve usted el sufrimiento? ¿Cómo lo vemos nosotros? Señor, yo no quiero el sufrimiento. Pero déjeme decirle algo en esta noche. Y usted me va a decir: pastor, usted me hizo llegar desde mi trabajo a la iglesia para decirme que el sufrimiento es parte de la vida. Y lograremos muchas cosas y le daremos valor a muchas cosas a través del sufrimiento. Y es una frase que yo he repetido: no triunfa en la vida quien no tuvo momentos difíciles, triunfa quien los tuvo y supo superarlos. ¿Ha superado usted momentos difíciles? Y déjeme decirle, vienen muchos más para superar. Pero mire lo que dice la Biblia en el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Mire la conversación que tiene Jesús, que tenía que ir a Jerusalén y padecer que mucho a mano de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. Y no solo padecer y ser muerto. ¿Y qué dice? Y resucitar al tercer día. Está hablando Jesús en su tranquilidad, en su serenidad, en su paz. Pero habla con Pedro, un humano, un hombre que tiene la razón a flor de piel. Y el versículo 22 dice: y Pedro, tomándolo aparte, ¿qué dice su Biblia? Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. ¿Qué le está diciendo Pedro? Pedro, el sufrimiento no es para ti. Tú no puedes sufrir, no puedes ir a Jerusalén, no puedes padecer de los ancianos, no puedes ir a la cruz, no puedes morir. Porque Pedro, en el nivel que él estaba, no entendía que el sufrimiento siempre va a tener un propósito. Porque no hay resurrección, o no hay cruz, o no hay salvación sin la muerte de Jesús en la cruz
del Calvario. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús a Pedro, que le dice: yo no quiero, Jesús, que usted sufra? Mire, nosotros no queremos que nuestros hijos sufran. ¿Cuántos papás queremos que nuestros hijos sufran? Pero ¿sabe que parte del sufrimiento en la vida de nuestros hijos es parte de un proceso en sus vidas? Y mire lo que dice el versículo 23. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Y apártate. Cuando alguien me dice: yo no quiero que usted sufra, pastor, yo quiero abrazarlo y decirle: gracias por las buenas intenciones, gracias por no permitirme el sufrimiento, gracias por pensar así de mí. Pero Jesús le dice: apártate de mí, ¿qué? O sea, ¿cómo ve Jesús el sufrimiento? ¿Cómo ve Jesús? No le dé miedo decirlo, como parte de un propósito. Y dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres, ¿qué? Tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro no podía ver lo que Jesús estaba viendo. Pedro estaba viendo a Jesús entrar a Jerusalén, siendo azotado, siendo crucificado. Pero Jesús, ¿qué estaba viendo en ese momento? Jesús no estaba viendo la cruz. Jesús estaba viendo en ese momento el final de la cruz, y es cuando está en la tumba. Y Jesús al tercer día, ¿qué hizo? Resucitó. Mientras Pedro estaba viendo el sufrimiento, Jesús estaba viendo el resultado del sufrimiento. Por eso Jesús le dice a Pedro: usted está poniendo la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Ahora, Pedro estaba en un momento de su vida que sentía que Jesús ir a sufrir era un caso perdido. Pedro sentía en ese momento que no podía comprender por qué Jesús tenía que ir a la cruz. Pedro estaba en el momento donde él no entendía el porqué del sufrimiento. ¿Se ha preguntado usted alguna vez el porqué del sufrimiento? ¿Por qué me toca esto a mí? ¿Por qué me toca enfrentar esto a mí? Y es la necesidad de comprender nosotros como ser humano el sufrimiento. Yo siento que destruyo mi fe cuando quiero comprender por qué estoy sufriendo. No sé si me estoy haciendo entender en esta noche. Porque cuando estoy viviendo una situación difícil, yo quiero que el Señor me la explique ya, y quiero comprender por qué estoy sufriendo. Y eso, querer comprender el porqué del sufrimiento, me destruye. Destruye tanto a personas que ya la gente dice: no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a orar, no vuelvo a dar, no vuelvo a servir, porque se quedó en la etapa de su vida de querer comprender el sufrimiento y lo destruyó. Se desanimó. Si ha escuchado gente decir: yo pensé que el ir a Dios todo me lo iba a resolver. ¿Lo ha escuchado usted? ¿Por qué vino tan callado en esta noche? Muévame un ojo, una oreja, máteme un ojo, dígame algo, ¿cierto? Pero es confiar en Dios, aunque no entendemos, lo que nos ayudará a vencer cualquier cosa. Se lo voy a repetir: confiar en Dios, aunque no entiendo, me ayudará a enfrentar cualquier cosa. El Salmo capítulo 37 versículo 23, no sé si le gusta este mensaje en esta noche, pero el Salmo capítulo 37 23 dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Dice la palabra: por Jehová, muchas gracias, son ordenados los pasos del hombre, gracias doña Nancy, y Él aprueba su camino. Dios ordena, ¿qué? Los pasos. Todo lo que nos sucede no lo envía Dios, pero Él sí sabe qué está sucediendo en cada uno de nosotros. Entonces, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, ustedes han leído esa parte en los evangelios. Vamos a mirar San Juan 13 para poder aterrizar el mensaje en nuestros corazones. Y San Juan capítulo 13 versículo 7, o desde el versículo 6 lo podemos leer. Entonces Jesús vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo:
tú no me lavas los pies. Jesús viene a lavar los pies a los discípulos. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, tú nunca me vas a lavar los pies. ¿Y qué dice el versículo 7? Jesús le respondió y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Mire, Pedro en la primera parte, ¿qué le dice a Jesús? Que estamos hablando de Pedro. Cuando Jesús dice a los discípulos: tengo que ir a Jerusalén, ser arrestado, ir a la cruz y morir. ¿Qué comienza a reconvenirle Pedro? En ningún momento esto te acontezca. Pero aquí, cuando el Señor le quiere lavar los pies a Pedro, Pedro dice: no, tú no me lavarás los pies. Y Jesús le dice: sí, yo se los voy a lavar. Lo que voy a hacer ahorita, usted no lo entiende, pero lo va a entender. ¿Cuándo? Después. Yo me siento como Pedro en el momento donde no entiendo muchas cosas. Yo sé que después las voy a entender, pero se me dificulta mucho vivir en el momento en que no las entiendo. ¿Me hago entender? Ahora, Jesús quiere llevar a Pedro a otro nivel de entendimiento. Eso es lo que significa. Dios quiere llevarlo a usted y llevarme a mí, que a través de ese sufrimiento, de esa situación que Él no envió, pero que es parte de la vida, Dios lo quiere llevar a usted a otro nivel de entendimiento, de que Dios no lo odia, de que después de ese sufrimiento algo bueno viene. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios va a hacer algo completamente nuevo, porque hay una promesa que el Señor le dice a Pedro en este versículo. ¿Cuál es la promesa? Está al final, léala conmigo. Lo que yo hago no lo entiendes ahora. ¿Y cuál es la promesa? Lo entenderás. ¿Cuál es la promesa para el sufrimiento? Diga conmigo, la promesa para el sufrimiento es que lo voy a entender después. Como pastores tenemos personas escribiéndonos o en la oficina o en una consejería: pastor, ¿y por qué me pasó esto? Y yo no sé por qué le pasó eso. Yo no tengo la respuesta. Yo también me preocupo, yo también me angustio y yo me quedo sin respuesta. Y digo: Señor, pero esta persona no lo merece. Mire cómo sirve, mire cómo da, mire lo que hace. Para mí es una persona que no lo merece. Yo no lo entiendo, pero la promesa, cuando no estoy entendiendo el sufrimiento, ¿cuál es? Lo entenderás. Pastor, ¿eso de qué me sirve? Diga conmigo, ¿eso de qué me sirve? ¿O le sirve de algo en esta mañana, en esta noche? Que en algún momento usted va a entender cuando el Señor lo lleve a otro nivel de entendimiento. Jesús le dice a Pedro: no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. O sea, lo que el Señor le dice: Pedro, yo le doy una explicación, así sea lo más lógica, pero usted no tiene la capacidad de entender. Si yo a un niño de 5 años, de 4 años, le quiero enseñar raíz cuadrada, yo creo que por mucha pestaña que yo me queme, no tiene la capacidad de entender. Tengo que reconocer que hay un momento de mi vida que, aunque yo le estoy pidiendo explicación a Dios, ya no tengo la capacidad de entender del por qué. Por eso a veces yo le pregunto, ahora entiendo, yo oro: Señor, explícame, dame luz, ¿por qué pasó esto? Y Dios no me da luz. Dios no me dice nada. ¿Sabe por qué no me dice nada? Porque no tengo la capacidad de entender por qué está pasándolo. Y entonces yo me desgasto preguntando, mi oración se reduce: explícamelo, pero ya. Y el Señor me dice: ay, no se lo puedo explicar porque usted no tiene la capacidad de entenderlo, pero explícamelo. Si no me lo explicas, me voy. Entonces usted se encuentra a alguien por la calle que buscó de Dios, que tenía fe y ya no la tiene, porque se metió en ese cono de su vida solamente: Señor, explícamelo, pero explícamelo ya. Y déjeme decirle algo: Dios puede hacer lo que se le dé, lo que Él quiera. Cuando le quiere explicar, le explica, y cuando no, no le explica. Entonces, la cosa es que es fácil caminar cuando entiendo, pero es muy difícil caminar con Dios cuando tengo más preguntas que respuestas. Pregúntele que está a su lado: ¿tiene más preguntas que respuestas? ¿Se le está dificultando caminar con Dios? ¿Sabe? Gente que se desanimó
y se alejó porque no entendió. Y segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. Tranquilo que este mensaje es corto, pero el final es menos crudo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. Dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. Un hijo de Dios como debe andar, está ahí, pues vivimos o porque por fe andamos. Otra versión dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que. Yo vivo por lo que creo, no por lo que. No me mueve lo que veo, me mueve lo que. Entonces el versículo dice, porque por fe andamos, no por vista. Un hijo de Dios no anda por lo que ve. Un hijo de Dios anda por lo que cree. ¿Cómo le parece a usted ese versículo? Porque mis sentidos están percibiendo todo lo que veo y eso me hace reaccionar, me hace preguntar, me hace tomar decisiones, pero no es lo que veo, sino lo que, porque por fe andamos y no. Lleve su manito a su corazón. Yo no ando por lo que veo, sino por lo. Yo quiero preguntarle en esta noche, ¿qué es lo que usted no entiende hoy? ¿Qué dilema está viviendo que usted le pregunta a Dios y no entiende? ¿Qué hoy le está frustrando en su vida? ¿Qué etapa de su vida usted está viviendo en este momento que usted no le encuentra a ella salida? ¿Sí? Pregúntese por un momento, ¿qué es lo que no entiendo? ¿Qué es lo que me frustra? ¿Y qué etapa de mi vida estoy viviendo en este momento que no le encuentra salida? Pero, pastor, ¿qué debo hacer cuando no entiendo? Y lo que debemos hacer cuando no entendemos es lo siguiente. Número 1, seguir caminando. ¿Qué tal si caminamos cuando no entendemos? El título de esta enseñanza en esta noche es Caminar y confiar. Déjeme decirle que Dios puede hacer concreto lo que no tiene estabilidad. Dios de esta situación, déjeme decirle que usted y yo estamos viviendo, puede sacar algo bueno. ¿Cuántos conocemos en Génesis capítulo 37 la historia de José? ¿Quién es José? Una historia de un hermano, de un jovencito a los 17 años que fue vendido por sus hermanos. ¿Quiénes conocieron esa historia? Y que lo vendieron y lo metieron ¿dónde? Y después lo sacaron de la cisterna y lo compraron ¿quiénes? Unos mercaderes y lo llevaron para que fuera ¿qué? Esclavo. Y después de ser esclavo lo meten ¿a dónde? A la cárcel. Ahora Dios, escúcheme, Dios permitió el mal de los hermanos de José para preservar una nación. Porque al final de la vida de José, lo que él no entendió a los 17 años, el sufrimiento que él vivió, tenía un propósito para preservar a una nación. Mire, uno en la vida vive sufrimientos. Alguien le dio la espalda. Usted dice, esta persona me dio la espalda, qué dolor. ¿Cómo Dios lo permitió? Si Dios está bueno, ¿por qué Dios permitió que uno de los 12 discípulos fuera Judas? ¿Se ha hecho esa pregunta usted alguna vez? Si Dios el Padre es tan bueno, ¿por qué permitió que entre los 12 Jesús tuviera uno que fuera Judas? Déjeme decirle, los Judas son necesarios en la vida. ¿Quién fue el que vendió a Jesús? Sin Judas, Jesús no llega a la cruz. Diga conmigo, Señor, gracias por los Judas. ¿Tiene algún Judas en su vida? Son necesarios los Judas en la vida. Cuando hay alguien que me desafía, cuando hay alguien que me da la espalda, cuando hay alguien que quiere hacer las cosas que le da envidia de lo que yo estoy haciendo, yo saco lo mejor de mí. Los Judas son puestos en la vida, son necesarios para catapultarme.
cuando alguien me señala, cuando alguien me critica, me lleva a mí a revisarme y a decir, venga, yo tengo que cambiar en esto, yo tengo que ir más alto. Puede hacer una oración conmigo que creyó que nunca iba a hacer y decir, Señor, gracias por ese Judas. Porque si Judas no está, Jesús no llega a la cruz. Sin mi Judas yo no cambio. Hay cosas que yo he tenido que cambiar porque hubo un Judas que habló mal de mí, que me metió en un chisme, que me señaló. Pero ese Judas me llevó a mí a reflexionar, a mirarme al espejo. Sin un Judas no aprendo a tolerar. Sin un Judas no aprendo a perdonar. Sin un Judas no aprendo a crecer. ¿Qué tal si ora conmigo? Ahora sí, de corazón y no de labios para afuera, y dice, Señor, gracias por ese Judas. Mira, ese Judas puede ser un familiar, puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo, hasta puede ser un hermano de la iglesia. Pero tengo que aprender a amar a ese Judas. Filipenses capítulo 4 versículo 6. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo en esta noche? Qué mensaje tan raro un miércoles entre semana. Pero Filipenses 4:6 dice, por nada estéis que. Entonces, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acciones de gracias. Diga conmigo, caminar, confiar y agradecer. ¿Qué debo de hacer cuando viene el sufrimiento? Caminar, confiar y agradecer. Diga conmigo, caminar, confiar y agradecer. Vea, este problema no lo entiendo, pero coloco este problema en las manos de aquel que todo lo entiende, porque yo no lo entiendo. Y tengo que hacer esta oración: Señor, me duele esta situación, soy un humano, no entiendo por qué estoy viviendo este tiempo difícil. Señor, no lo entiendo, pero te entrego en oración, en ruego y en acción de gracias. Te voy a dar gracias por el sufrimiento. Cuando usted salga y en su casa le pregunten, ¿qué le enseñaron a la iglesia? Usted va a decir, darle gracias a Dios por el sufrimiento. ¿Cómo lo van a estar mirando en el momento? Van a decir, hermano, usted se enloqueció, le dieron a tomar allá algún bebedizo. ¿Cómo que darle gracias a Dios por el sufrimiento? Caminar, confiar y agradecer, ¿cierto? Va a haber un tiempo donde va a tener sentido ese sufrimiento. Todos los sufrimientos, historias en la Biblia, hubo un tiempo donde no entendieron, pero hubo un tiempo donde tuvo sentido ese sufrimiento. Señor, tomo la decisión de caminar por fe y no por vista. Ahora no entiendo nada, pero voy a confiar en ti. Lo que no entiendo hoy tiene sentido para el futuro. Tiene sentido para el futuro. Había un pastor que tenía una pareja muy servidora en su iglesia. Líderes de jóvenes se casaron, se habían conocido en la iglesia desde niños, habían servido, se casaron y no podían tener hijos. Se hicieron tantos procedimientos. El pastor puso aceite, oró por ellos, y ese pastor decía: esas parejas que no pueden tener hijos normalmente, yo oro por ellos, los unjo con aceite y hasta mellizos dan. Pero esta pareja, nada, hasta que un día aquel joven pide una cita con su pastor y le dice en esa cita al pastor: pastor, con mi esposa hemos llegado a la siguiente conclusión: vamos a estar bien sin un hijo. Y Dios a nosotros nos dio paz en nuestro corazón, y vamos a seguir sin ese hijo y vamos a aceptar la voluntad de Dios. Voy a tener paz con lo que no entiendo, fue la conclusión. 9 meses después, cuenta este pastor, que esta jovencita queda embarazada. Llaman al pastor y le dicen: pastor, desde el momento en que comenzamos a caminar, a confiar y a agradecer, un milagro sucedió. ¿Sabe? A veces milagros no suceden en nuestra vida porque nos cuesta confiar, caminar y agradecer en el momento del sufrimiento. San Juan 11:3. Quiero terminar con esto en esta noche.
¿Cuántos hemos hecho la siguiente oración? Señor, abre puertas. ¿Cuántos hemos hecho esta oración? ¿Cree usted que el Señor solo puede obrar con las puertas abiertas? Y cuando se cierran, Él no puede obrar. Cuando yo leí esto, yo dije, Señor, sí, tiene sentido. Porque a veces he creído que el poder de Dios solo está cuando las puertas están abiertas. ¿Y qué pasa cuando las puertas se cierran? ¿Ha sentido usted alguna vez que las puertas se cierran? Y las puertas están cerradas. Hay una nota que le mandan a Jesús en San Juan 3: Maestro, el que amas, se la tiran así, el que amas está enfermo. Si tú no vienes y haces un milagro, él va a morir. ¿Y sabe qué pasó? Él no vino y murió. ¿Sí? Dios madura nuestra fe a través de las cosas que no entendemos. Pero cuando confiamos, algo grande puede suceder. En el versículo 3 le están diciendo: Maestro, el que amas, ese es Lázaro, está enfermo. Si tú no vienes, si haces un milagro, él muere. Jesús no fue y él murió. San Juan 11:21, léalo conmigo, es tan amable. Y cuando Jesús llega 4 días más tarde, y Marta le dijo: Señor, ¿qué le dice Marta? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 32, siempre hemos hablado de Marta, pero María, ay, ¿quién ve a María? La que se sentaba a los pies de Jesús. Y cuando María llegó donde estaba Jesús, lo vio, a diferencia de Marta, se arrodilló a sus pies, porque Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero María, ¿qué hizo? Se arrojó a sus pies y le dijo exactamente lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría ¿qué? Muerto. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió esa situación? ¿Sabe por qué pasan las cosas? Porque la vida es dura y porque estamos en un mundo caído. Y en este mundo van a haber problemas, van a haber situaciones difíciles. Versículo 45 de San Juan 11, hablando de que Él puede obrar aunque las puertas estén cerradas. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Aunque la puerta estaba cerrada, la hizo correr la piedra. Y aunque estaba la muerte, ¿qué hizo Jesús? ¿Trajo qué? Y muchos de los que habían venido a acompañar a Marta y a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en Él. La gente tuvo fe por lo que vivieron y por lo que vieron. Se lo voy a repetir: la gente tuvo fe por lo que vivió y por lo que vio. ¿Qué vivió? ¿Qué vieron? A alguien muerto. ¿Y qué vieron? A ese muerto resucitado. Jesús va a resucitar a ese Lázaro en su vida. Así como necesitamos un Judas, también aparecen los Lázaros. ¿Qué hay muerto en nosotros? ¿Qué muerte hay? A través del sufrimiento. Pero hoy podemos confiar que dice la palabra: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo le quiero rogar que usted esté de pie en esta noche. Y este es un mensaje mucho más largo, pero los miércoles estamos sujetos al tiempo. Yo le quiero animar hoy a creer que Dios puede hacer algo y que esa enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea vista. Que al que cree, todo le es posible. Que como dijo José: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Dele gracias al Señor por un momento por el Judas, pero dele gracias al Señor por ese Lázaro. Que el Señor resucita. Que aunque las puertas estén cerradas, porque Lázaro estaba muerto, bien muerto, hiede ya, dice la Biblia, no importó la situación, Jesús hizo un milagro. No sé qué sufrimiento estés viviendo hoy,
Y tal vez tú hablas con el pastor y el pastor se queda sin saber qué decirte. Y tú dices, llamé al pastor, ¿por qué el pastor se dio cuenta de lo que estoy viviendo? Y no me ha escrito, no me ha dicho nada. Es porque yo también me siento sin respuestas. Pero como el niño que hablábamos al principio, Satanás es más pequeño que Jesús. Jesús es más grande que Satanás. Jesús es más grande que ese problema, es más grande que esa deuda. Jesús es más grande que ese diagnóstico. Jesús es más grande que esa enfermedad. ¿Y qué tal si ahí donde tú estás le dices, Señor, voy a caminar, voy a confiar y voy a agradecer? Diga conmigo, Señor, voy a caminar, voy a confiar y voy a agradecer. ¿Qué hacemos cuando estamos sufriendo? Caminamos, confiamos y agradecemos. ¿Qué hacemos cuando sufrimos? Caminamos, confiamos y agradecemos. Haga una oración ahí donde usted está. Eleve una oración y entregue ese problema, entregue esa situación, entregue esa deuda hoy delante del Señor. Hable con Él en esta noche y cuéntele su problema, cuéntele su necesidad. Tal vez le debe decir, Señor, si tú hubieras estado aquí no hubiera pasado esto. Habla con el Señor en esta noche. Cuéntale cómo está tu casa, tu hogar, tu salud, tus finanzas, tus relaciones familiares, interpersonales. Háblale de ese Judas que se presentó en el camino en tu vida, pero te espera un Lázaro, una resurrección. Te espera un milagro, milagros sorprendentes. Las puertas se cerraron, no importa. Aunque las puertas se cierren, Él obra milagros a favor de cada uno de nosotros. ¿Por qué no levantas tu mano en esta noche y hablas con el Señor y le dices, Señor, yo creo en el milagro que tú tienes para mi hogar? Aquí hay gente que necesita milagros. Aquí hay gente que está viviendo un momento de sufrimiento y que quiere una explicación de Dios ya, y Dios no le va a explicar todo. Lo que sí es que no lo entendemos ahora. Dios te quiere llevar a un nuevo nivel de entendimiento, pero debes caminar, debes confiar, debes agradecer. Es el consejo que da la palabra de Dios en este tiempo. Y si estás a punto de desfallecer, de desanimarte, de tirar la toalla, de decir Dios no me ama, ama a unos pocos, de decir Dios no es real, de decir Dios es un mito, es una fantasía, es un cuento, camina, levanta tu fe, agradécele al Señor, porque nosotros no andamos por lo que vemos, sino por lo que creemos, dice la palabra del Señor. Y si tu fe está muy escasa, dile, Señor, en este tiempo, aumentanos la fe, aumenta mi fe para creer en lo que tú tienes para hacer. Adora al Señor en este tiempo. Y el Señor está fortaleciendo vidas que están cansadas. Hay vidas que en este momento están agotadas, que tienen mucho cansancio físico, emocional, espiritual. Deja que el Espíritu Santo abrace tu corazón y te fortalezca para vencer. Hay una promesa, hay algo grande para ti, para tu casa, para tu hogar, para tu familia. Créelo, camina, cree y agradece. Hay una promesa mayor que mis fracasos. Hay un susurro que calla mi temor. Todo lo imperfecto en mí es un milagro en proceso. Milagros hay en proceso. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será.
es paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. En cada etapa no cambia tu palabra. En cada momento tú oras por mi bien. Cristo Jesús no fallará. Tu reino es para siempre. Tu reino es para siempre. Por tus llagas sano soy. Con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre. Tu voluntad hecha será. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre. Tu voluntad hecha será. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre. Tu voluntad hecha será. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Lo has dicho y yo sé